1, 2 y 3. Ok, comparto entonces nomás la presentación, Rosita. Primero te voy a presentar, los voy a presentar. Ok. Estoy esperando que... Listo, ahora sí, que ya aparezcamos en Facebook. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estamos en nuestra segunda charla del segundo ciclo de criollistas convencidos. Tenemos como invitados a dos personas de Chile, a Osvaldo Teuber y al ganadero Pablo Mata. Ellos han preparado una charla muy interesante para compartir con todos nosotros. Entonces, inicialmente, Osvaldo nos va a hablar de las características de su región y también de algunas características de los sistemas ganaderos que ellos tienen en la Patagonia chilena. Posteriormente, Pablo nos va a contar la historia, cómo él se ha convertido en uno de los pocos o únicos ganaderos del criollo patagónico chileno. Entonces, esta actividad también tienes que saber que la red social Criollistas Convencidos te apoya en este esfuerzo que estás haciendo y que ojalá pronto se multipliquen tus núcleos y que hayan más productores en la Patagonia chilena, ¿no? Porque son animales que merecen existir y en un escenario futuro donde vamos a necesitar alimentos, pues no podemos darnos el lujo, ningún país, de perder recursos zoogenéticos, ¿no? Entonces, esto es una actividad principalmente que se organizó para apoyar a Pablo, para animarlo en ese trabajo. Entonces, empecemos saludando. Osvaldo, ¿cómo estás? ¿De dónde nos estás contactando hoy? ¿En qué ciudad estás? Muy bien, Rosita. Bueno, muchas gracias. Un saludo para ti, para todos los que están hoy día conectados de este grupo, ¿no es cierto?, de Criollistas Convencidos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que agradecerle a Pablo, que fue el que me dio a conocer este grupo. No conocía eso, no sabía su existencia. Yo estoy en este momento hablando desde Coyhaique. Coyhaique es la capital regional de la penúltima región que tiene Chile, ya ubicado en la Patagonia chilena. Eh, Eso, así es que en el fondo, si quieren ya parto con la presentación. Sí, también nos cuentes un poco a qué te dedicas, en qué Ah, institución perfecto. trabajas y a qué te dedicas. Osvaldo Toiber, soy ingeniero agrónomo y yo trabajo en el INIA de Chile, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, como subsímil de todos los institutos de investigaciones agropecuarias de Sudamérica. Trabajo en el centro regional Tamel Aike, que está acá en la región de Aysén. Tamel Aike es una palabra tehuelche, que eran los aborígenes de esta zona, que significa lugar limpio o campo limpio. Y Tamel Aike tiene alrededor de 30 años trabajando en la región de Aysén en investigación agropecuaria y principalmente en lo que es el tema de producción forrajera y producción ganadera, ¿no es cierto? Ya sea bovina como ovina, que es básicamente la gran actividad económica dentro del sistema agropecuario en la región. Tenemos pocas posibilidades de diversificación y la ganadería es, por lejos, digamos, la más importante por donde nos encontramos. Ok. Bueno, entonces pues te dejamos del auditorio para que empieces tu presentación. Bueno, Rosita, muchas gracias. Para allá vamos. Ustedes me avisan si logramos compartir bien la pantalla. ¿Se ve? Ya te aviso porque tenemos una diferencia como de 40 Ok. segundos. Sí, ya entró. Perfecto. Yo tengo desplegada la pantalla acá. No sé si ustedes ya la pueden ver. Sí, Sí, está perfecto. ¿Sí? Ah, sí, perfecto. Ok, señor. ya. Bueno, como les decía entonces, ahí aparece un poco el título que ustedes nos asignaron a esta presentación, Historia y características de los bovinos criollos
patagónicos de Chile, y yo le puse un subtítulo aquí, la experiencia de Aysén. Como les digo, mi nombre es Osvaldo Toiber, soy ingeniero agrónomo del INIA, y esta presentación también pongo como coautor a Christian Hepp, que es probablemente el agrónomo dentro de INIA que más ha trabajado acá en la Patagonia, y gran parte de la información que les voy a mostrar hoy día la ha desarrollado él en nuestro Centro Regional de Investigación acá en Aysén. Voy a partir con algunos antecedentes nacionales y regionales. Creo que puede ser interesante para ustedes conocer un poco más en detalle lo que es la Patagonia chilena, lo que es nuestra región de Aysén, porque me imagino que conversan más de temas y de zonas más calurosas, un poco más tropicales, digamos, y aquí los voy a sacar un poco de esa zona más tropical o subtropical, y los voy a meter de frentón en zonas bastante frías. Bueno, aquí un primer mapa, ¿no es cierto?, de Chile. Voy a poner un puntero. Opciones de puntero. Ya, acá está, ¿no es cierto?, el mapa general de Sudamérica, o gran parte de Sudamérica, Chile, ¿no es cierto?, este país, esta larga y angosta faja de tierra. Nosotros nos ubicamos muy al extremo sur, más ampliado de lo que es la región de Aysén. Chile como país tiene 75 millones de hectáreas, la región de Aysén tiene 10,8, o sea, prácticamente el 15% de la superficie de todo el país la tenemos nosotros en la región de Aysén. Y una región, como les decía, ubicada muy, muy al sur. Partimos en el paralelo 43 de latitud sur y terminamos en el paralelo 49 de latitud sur. Voy a recalcar que, si es que Pablo no lo menciona más tarde, pero gran parte de los bovinos criollos que ellos tienen hoy día, que están ubicados aquí en el sector que dice Mano Negra, ahí donde hoy día Pablo desarrolla su actividad, fueron traídos desde la zona bien al sur, además de nuestra región, en la zona de Villa O'Higgins, que es la última comuna de nuestra región. Bueno, como les decía, son 10,8 millones de hectáreas. Tenemos solamente 1,3 millones de hectáreas de condición agropecuaria, que es un 12,4% de la superficie regional. Y de esa superficie, 880.000 hectáreas podrían ser catalogadas como ganaderas, propiamente tal, y 460.000 hectáreas más que son marginales, vale decir, son sectores ya con pendientes mucho más abruptas, donde hay mucho bosque, pero que tiene algo de uso ganadero. Nuestra región, por la condición que tiene, me olvidé mencionarles que en el fondo la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, que nos separa de Argentina en gran parte de nuestro territorio, en la región de Aysén empieza a internarse y a dirigirse hacia el Océano Pacífico, y por lo tanto crea una región donde hay un sector un poco más húmedo hacia la parte occidental y un sector un poco más seco hacia la parte oriental. Y como la cordillera de los Andes se interna en el país, empieza a perder altura y se empieza a desmembrar. Por lo tanto, empieza a generar una serie de valles entre las montañas, digamos, que son finalmente los valles de altitud productiva para nuestra región, y que tenemos alrededor de 68 valles productivos en todo el territorio. Y por lo tanto hay una gran dispersión de los suelos que existen en la región de Aysén y que son posibles de ser utilizados desde el punto de vista productivo. La gran concentración de estos suelos está en la provincia de Coyhaique, que es donde les digo que están los predios que maneja Pablo, y gran parte de la producción ganadera se centra ahí. Y otra cosa destacable en nuestra región, que más del 50% de la región es un área protegida, está dentro de un sistema nacional de áreas silvestres protegidas por el Estado, que lo administra una institución del Ministerio de Agricultura, que es la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, y corresponden a parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, es decir, más de la mitad de la región nuestra es no utilizable, digamos, porque tiene esta condición, ¿ya? Y básicamente porque en el fondo también gran parte de nuestra región está teniendo y va a tener cada día más una importancia muy gravitante de lo que es el turismo. Así es que el que haya una gran parte de la superficie protegida
para mi gusto por lo menos es una buena señal. Aquí hay un cuadro un poco más detallado de lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? Las 1,4 millones de hectáreas, con 880.000 hectáreas de uso agropecuario, y las 460.000 hectáreas de uso agropecuario, pero más marginal, digamos, en zonas dependientes muy altas. Alguna descripción de las ecorregiones que hay en Aysén. Como les decía, por esa condición de la cordillera de los Andes que nos atraviesa, tenemos ecorregiones de dominio nival y tundra, ¿no es cierto?, que son los sectores más altos o las cumbres más altas de la región, muy heladas, generalmente con menos de 5 o de 5 grados de temperatura como promedio anual. Y después tenemos zonas templadas, como la templada húmeda insular, ¿no es cierto?, en todo el sector de canales e islas, ya cercano al Océano Pacífico, zona templada húmeda, que se da en gran parte del territorio, que es la zona más amplia, y después una zona templada intermedia, que es donde se desarrolla gran parte de la ganadería, que son estos colores más amarillos, y una zona templada de verano más fresco y mésico. Y grandes cuerpos de agua representados por lagos, que es compartido con Argentina, y que es el segundo lago más grande de Sudamérica después del lago Titicaca. Aquí ya un acercamiento de la región para mostrarles, digamos, un poco la diferencia de lo que es la región de Aysén versus ya lo que es la Patagonia Argentina, ¿no es cierto?, hacia el este, y para mostrarles que hay una gran variedad de suelos y de climas en forma latitudinal, de norte a sur, y también una gran variación en forma longitudinal, ¿no es cierto?, de este a este. Principalmente dado por condiciones de clima, hay una gran cantidad de precipitación en la medida que nos acercamos hacia el Océano Pacífico, y esta va disminuyendo en la medida que llegamos hacia el este, ¿no es cierto?, o hacia la frontera con Argentina. Entonces pasamos de zonas cercanas al Océano Pacífico, donde hay sobre 3.000 milímetros de precipitación año, y vamos disminuyendo cuando nos vamos acercando a la cordillera, ¿no es cierto?, de los Andes, que va por la mitad de la región prácticamente aquí, y una vez que cruzamos la cordillera de los Andes, o sea, nos encontramos al lado oriental de la cordillera de los Andes, ya encontramos zonas como la que aparece aquí en verde, con precipitaciones del orden de los 800.000 milímetros, que es donde se encuentra la ciudad de Coyhaique, de donde estamos transmitiendo hoy día, y a medida que seguimos acercándonos hacia la frontera con Argentina, disminuye más la precipitación hasta llegar a sectores con menos de 200 milímetros, y eso es la característica que ocurre, digamos, desde ahí prácticamente hasta el Océano Atlántico, digamos, en todo el territorio argentino. Las temperaturas, como les decía, es una zona muy fría. En general tenemos muy pocos lugares con temperaturas medias anuales mayores a 10 grados, básicamente ubicadas en sectores más al norte y cercanos al Océano Pacífico. Las zonas altas, caracterizadas por, ¿no es cierto?, por esta cordillera de los Andes, tienen sectores muy fríos, menores a 4 grados, como les decía, la ecorregión del régimen nival y boreal, y después donde se desarrolla gran parte de la ganadería y la actividad agropecuaria de la región, estamos por el orden de los 6 a 8 grados de temperatura media anual. Es lo mismo que muestra este gráfico acá. Las barritas corresponden a distintos sectores, ¿no es cierto?, o lugares dentro de la región, en la medida que estamos más cercanos a los 0 metros sobre el nivel del mar, cercanos, ¿no es cierto?, al mar. Bueno, tenemos temperaturas relativas un poco más altas, en el mes de enero, ¿no es cierto?, temperaturas de alrededor de 13 grados en promedio, mientras que la temperatura en julio es alrededor de los 5 grados, ¿ya? Y en la medida que vamos ascendiendo en altura y nos vamos acercando desde el oeste hacia el este, ¿cierto?, vamos llegando a sectores más altos, donde la temperatura promedio anual es más baja, estamos hablando de los 10, 12, 11 grados, y la temperatura, por ejemplo, media de julio es de alrededor de los 0 grados, ¿ya? Con una temperatura media de alrededor de 7 grados Celsius, ¿ya? O sea, como les decía, gran parte de la producción agropecuaria se mueve en terrenos que estamos entre los 5 y los 7 u 8 grados de temperatura promedio anual.
hacemos un corte de la región de Aysén en forma transversal, ¿no es cierto? Esto es lo que veríamos, el sector de la parte más insular, dentro del Océano Pacífico, con las islas, fiordos. Después entramos a lo que es continente propiamente tal, llegamos al sector de la cordillera de los Andes, que está en el centro, como les digo, de la región, y posteriormente cruzamos la cordillera de los Andes y lo que es la parte oriental de la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, que ya empieza a disminuir la temperatura, empieza a aumentar también la altitud de los terrenos agropecuarios, pero caracterizado por una baja pluviometría. Ahora, desde el punto de vista del origen productivo de la región de Aysén, señalarles que la región de Aysén, estas casi 11 millones de hectáreas, originalmente estaban prácticamente todas cubiertas de bosque, en la zona, como les decía, más húmeda, al occidente de la cordillera de los Andes, correspondía a un bosque siempre verde, con una gran variedad de hábitats, ¿no es cierto?, al típico bosque valdiviano, de algunas especies forestales, madereras, siempre verdes, muy cercano a la zona de los litorales, bosque muy estratificado donde se pueden encontrar leñosas y arbóreas mayores y una alta diversidad. Y al otro lado de la cordillera de los Andes, hacia la frontera con Argentina, se estaba cubierto principalmente por el bosque andino patagónico, que es un bosque mucho más ubicado en un sector mucho más frío, con especies principalmente de notofagos, el mismo género que se encuentra en la isla norte y sur de Nueva Zelanda. Se caracterizan por ser árboles de hoja caduca, ¿no es cierto? Pierden su hoja en el invierno, son bastante menos estratificados que los de la zona húmeda y con menos biodiversidad también. La única zona que escapaba a la presencia de bosque es la zona estepárica, que nosotros tenemos algunos pequeños sectores, digamos, pegados a la frontera con Argentina, no son más de 200 a 250 mil hectáreas, que era una condición como la que ustedes ven aquí, el típico formación de coironales que caracteriza, digamos, a la zona de estepa. Y este bosque, ¿no es cierto?, que existía en la región de Aysén, cuando comenzó la colonización, alrededor de los años 1915, ¿no es cierto?, llegaron colonos antes de esa fecha, pero en 1915 como que partió la colonización de la región un poco más, de forma más fuerte. O sea, como ustedes ven, es una región que tiene recién 100 años desde de los inicios de la colonización, en la región más que se empezó a colonizar de forma más tardía de todo el territorio chileno. Gran parte de estos bosques existentes, tanto el bosque húmedo como el bosque patagónico, fueron eliminados a través del fuego, ¿ya? Y se tiene una estadística que aproximadamente unos 3 millones de hectáreas, de las casi 11 millones de hectáreas de la región, fueron eliminadas, ¿no es cierto?, a través del fuego, para habilitar justamente terrenos para iniciar la agricultura o la ganadería en nuestra región, que partió, bueno, esas fueron las consecuencias, ¿no es cierto?, de las casi 3 millones de hectáreas que se quemaron en la región de Aysén. Esta era una postal bastante típica de hace 20, 25 años en la región de Aysén. Cuando yo llegué a trabajar a la región, 25 años atrás, esto era muy común de ver. Hoy día, gracias a un fuerte impulso del Estado y algunos tipos de subsidios, gran parte de estos territorios se han ido limpiando y se han ido habilitando, digamos, con praderas de mejor calidad. Pero esto fue lo que quedó en gran parte después de los incendios. Pero como ustedes saben, después de un bosque o dentro de un bosque, el suelo se encuentra en una característica de clímax, o sea, está en las mejores características desde el punto de vista de fertilidad química y biológica. Por lo tanto, los colonos que abrieron paso, ¿no es cierto?, a estos bosques, se encontraron con suelos muy fértiles, que empezaron a sembrar, ¿no es cierto?, a poner algunas especies gramíneas y leguminosas para poder alimentar a su ganado, y así nació el tema de la ganadería en Aysén, que partió principalmente por la ganadería ovina, por el establecimiento de empresas, digamos, inglesas que llegaron a la región para la explotación del ganado ovino, principalmente para la producción de lana, y así, digamos, se inició la ganadería principalmente en la región de Aysén. Entonces, como les decía, una vez que se eliminó el bosque, los
productores empezaron a hacer siembras de praderas en forma rústica, empezaron a tirar, ¿no es cierto?, a caballo, caminando, tirando semillas de especies para poder cubrir esa superficie del suelo que quedó después de la quema, y introdujeron algunas especies, dentro de aquí están las más importantes: el trébol blanco, Trifolium repens, el trébol rosado, Trifolium pratense, y algunas gramíneas como el pasto billo, como el pasto miel y la poa pratensis, que son, yo diría, las especies más características de las praderas naturalizadas de la región de Aysén, y que llevan por lo menos 40, 50 o 60 años ya soportando, digamos, la producción agropecuaria y ganadera principalmente de la región. Pero ¿qué pasó con el correr de los años? Después de que los productores, ¿no es cierto?, se encontraron con esos suelos muy ricos en fertilidad, tiraron esas semillas, ¿no es cierto?, generaron praderas de muy buena calidad. Con el correr de los años, los productores fueron explotando y sobreexplotando ese recurso y empezaron a degradar la pradera, empezaron a desaparecer las especies forrajeras de buena calidad, empezaron a desaparecer los trébol, colonizar con especies de malezas de mucho menor valor forrajero, y finalmente se empezó a generar sectores de degradación en gran parte de la superficie de la región. A pesar de ello, nosotros consideramos, y yo les decía antes de comenzar la presentación, que esta es una región con vocación ganadera. Sin duda es así. Aquí aparece un gráfico del Producto Interno Bruto regional, donde se señala que la verdad es que como región tenemos muy poco peso desde el punto de vista económico con respecto al país. Solamente el 0,5% del Producto Interno Bruto nacional corresponde a la región de Aysén, y dentro de la región de Aysén lo más importante es la administración pública. Como les decía, es una región que se colonizó muy tardíamente, por lo tanto se sustenta en gran parte en cuanto a los servicios públicos que existen en la región. Después, hacia los años 2010-2012, comenzó fuertemente la industria del salmón. La producción de salmón es muy importante en Chile, somos el segundo país productor de salmón del mundo, y hoy día el 20% del Producto Interno Bruto es la industria del salmón. Después vienen también la minería, el turismo, que se asoma con un 10% y aumentando, un 5% el turismo, la minería un 10% y la construcción un 14%. Y la ganadería o la actividad agropecuaria es solamente un 1% de la región, que es la línea azul que se ve acá, ¿ya? Y que prácticamente se ha mantenido en ese porcentaje por muchos años. Pero ¿por qué sigue siendo una región con vocación ganadera? Bueno, básicamente porque la gran cantidad de superficie que yo les hablaba, el 1,3 millón hectáreas, digamos, que se dedican a la ganadería, no tienen mayores nuevas posibilidades productivas. Por las condiciones que les hablaba de clima, sobre todo, es prácticamente la producción forrajera la que se puede desarrollar en nuestro territorio, y por lo tanto la ganadería inevitablemente es lo que se puede desarrollar en esa superficie. Adicionalmente, la ganadería también tiene un rol estratégico, porque en el fondo está distribuida desde el inicio en la zona norte de la región hasta los últimos poblados de la parte sur, y por lo tanto, desde el punto de vista estratégico de asentar a los pobladores en el territorio, es muy importante. Y como tercera, porque además es tradicional. La gran mayoría de la gente que vive en la región de Aysén, en el medio rural, ha desarrollado la producción ganadera desde su inicio, y por lo tanto hay un arraigamiento cultural muy importante también en la región con la ganadería. Ahora, si entramos a revisar un poco más ya la parte técnica de la producción ganadera, aquí vamos a ver esto ya un típico ganado que se está viendo en la región. Está entrando muy fuertemente el ángulo, vamos a ver más en detalle adelante, pero si vemos, comparamos, digamos, la región con el país, la verdad que tenemos un país con una masa ganadera muy pequeña, una masa ganadera de 2,7 millones de hectáreas. Esto es una estadística del año 2015,
de los cuales 1,5 millones eran vientres, ¿no es cierto? 900 y tantos mil vientres de carne y 600 y tantos mil bienes de leche. En la región de Aysén no hay vientres lecheros, en la región de Aysén prácticamente la totalidad de los vientres que existen son de tipo cárnico, ¿ya? Y tenemos una masa total de alrededor de 145.000 cabezas de ganado, de acuerdo a esta estadística del 2015. Si lo comparamos también nuevamente a Aysén, que es la región que aparece aquí, ¿no es cierto?, en nuestra región, 99,5% de razas son de carne, lo que le da una importancia relativa importante a la región, porque en el fondo tenemos razas realmente carniceras y por lo tanto, para lo que es producción de carne, tenemos una gran ventaja. Lo mismo en la región de Magallanes, que es la última región de nuestro país, tenemos gran parte del ganado bovino de carne, comparado con otras regiones un poco más al norte, que aquí donde se concentra toda la producción lechera, donde la mayor cantidad de la masa ganadera es de lechería. Si vemos la composición racial del ganado de Aysén, vemos que, bueno, originalmente gran parte de la masa estaba constituida por overo colorado, que fue, yo diría, una de las primeras razas que se introdujo más fuertemente en la región. Hoy día ocupa alrededor del 23%, es un ganado doble propósito, pero sí con actitud más carnicera dentro del doble propósito, y que ha ido bajando porque en el fondo hoy día los productores ganaderos se han ido especializando más en ganado netamente de carne. Así que hoy día solamente hay un 23% de overo colorado en la región. Hereford también es otra raza que está presente, que también ha ido perdiendo popularidad y cantidad de cabezas de ganado en la región. Hoy día solamente hay un 13% de ganado Hereford. El que ha crecido muy fuertemente es Aberdeen Angus, que probablemente, no sé, me corregirá Pablo más adelante, pero 20 años atrás era bastante difícil ver ganado Angus y hoy día ya hay un 26%, un cuarto de la masa ganadera regional es de este ganado, tanto rojo como negro. Y lo más importante en cantidad son las cruzas, ¿ya? Básicamente, la región de Aysén tiene una gran cantidad de ganado híbrido, producto de la cruza, ¿no es cierto?, entre overo, Hereford, overo con Angus, etc. Y aquí encontramos un 2% de otras razas de carne, ahí probablemente están los bovinos criollos de los que nos va a hablar Pablo en un momento más, y algunas otras razas carniceras de menor cuantía, como Shorton, algunas como ellas. Los sistemas productivos típicos que hay en la región de Aysén son básicamente todos los sistemas ganaderos. Tenemos sistemas de crianza, de recría y de engorda, ¿ya? ¿No es cierto? La crianza está principalmente sustentada por la pequeña agricultura. La mayoría de los pequeños productores de Aysén generalmente desarrollan la crianza, ellos tienen vientres y su producto principal es la venta de un ternero, ¿no es cierto?, una vez al año. La venta de ternero que se desteta, ¿no es cierto?, a los 5 o 6 meses de lactancia, que puede pasar a la etapa de recría y finalmente terminar en una etapa de engorda. Si los productores son eficientes y tienen un buen manejo tecnológico, es posible sacar hoy día con razas precoces, principalmente con Angus, ¿no es cierto?, sacar novillos ya de buena actitud carnicera a los 16, 18 meses de edad. Si están en sectores con menos posibilidad de buen forraje, con sectores más extremos, probablemente va a pasar un invierno más y va a sacar un novillo un poco más tardío de 22 o 30 meses de edad. Pero se desarrollan todos los sistemas de la producción ganadera en la región. Esta es una ganadería que se caracteriza por ser completamente pastoril, se basa, ¿no es cierto?, en el pastoreo de las praderas, que sigue un poco y aprovecha las curvas de crecimiento natural de nuestros pastos. Eso es porque es el sistema más barato de producción. El kilo de materia seca más barato es el kilo de materia seca que está en el potrero, en el predio, ¿no es cierto?, y que es consumido directamente por el animal. Y con tipo de ganado, ¿no es cierto?, precoz, como los que aparecen aquí hoy día, permiten, digamos, generar un buen producto.
Nuevamente, un poco unas fotos de lo mismo, que las praderas son la base nutricional de los sistemas pastoriles de la región de Aysén, y son las que sustentan, ¿no es cierto?, toda la producción ganadera regional. Entonces, lo que nosotros hemos estado propiciando por más de 30, 35 años que está el Instituto de Investigación acá en la región, es en la intensificación un poco de estos sistemas, el pasar de estas praderas, ¿no es cierto?, naturalizadas de baja producción a sistemas un poco más incentivos que permitan en la misma superficie generar una mayor cantidad de producción ganadera. Entonces, podemos ver aquí que lo que hemos hecho principalmente desde el punto de vista forrajero es pasar de las praderas naturalizadas, que yo les decía, que se generaron después de las quemas de los bosques, ¿no es cierto?, que tienen una productividad bastante baja, que va de los 500 a los 2.500 kilos de materia seca por hectárea al año. Podemos pasar a una pradera que la limpiamos y la fertilizamos, ¿no es cierto?, y ya elevamos el nivel de producción a 5.000 o 7.000 kilos. Y eso se encuentra en sectores más planos, ¿no es cierto?, que se pueden tecnificar un poco más, que es más fácil fertilizarlo. Podemos tener una producción aún mayor, 7.000, 8.500. Y finalmente llegar en sectores más planos a sustituir esa pradera, porque en el fondo ese es el potencial máximo al que podemos llegar con la pradera naturalizada. Si queremos llegar a potenciales mayores, ya tenemos que reemplazar las especies de esta pradera por especies de mejor producción y de mejor calidad, y ahí podemos llegar a un salto, ¿no es cierto?, llegar alrededor de los 10.000 kilos de materia seca por hectárea, y sectores de pradera ya para conservación de forraje del orden de los 8.000 a 13.000 kilos por hectárea, y aquí tenemos especies que se están destacando mucho hoy día, principalmente como la alfalfa, que nos da un gran poder de producción de materia seca. Como le mencionaba anteriormente, la producción ganadera sigue el crecimiento de las praderas por las condiciones que yo les mostré de clima, ¿no es cierto? Durante los meses de invierno, entre los meses de abril en adelante hasta septiembre, octubre, puede ser más extenso si estamos en terrenos con más altitud, ¿no es cierto? Prácticamente no hay producción de forraje. El grueso de la producción forrajera ocurre entre principios o mediados de octubre, haciéndose fuerte en el mes de noviembre, donde llega al máximo de producción de forraje, y posteriormente en el verano, principalmente por déficit hídrico, empieza nuevamente a declinar para hacerse prácticamente cero nuevamente hacia finales de abril. Entonces los sistemas ganaderos de la región tienen que soportar, digamos, una producción ganadera estable y constante, teniendo en cuenta que gran parte de la producción se hace entre noviembre y enero, y el resto de la temporada tenemos que ver cómo sustentamos esos sistemas ganaderos, y ahí hay que establecer algunas especies nuevas, como las brásicas forrajeras, por ejemplo, que las voy a mostrar después, o hacer conservación de forraje. Entonces, como les decía, los sistemas ganaderos están sustentados en praderas naturales, fertilizadas para mejorar su producción, o en cultivos, ¿no es cierto?, forrajeros de mayor producción, como la alfalfa. También entran a tener una importancia relativa los cereales, porque nos permite también producir grandes volúmenes de forraje durante el primavera-verano para conservarlos, ¿no es cierto?, y alimentar a nuestros animales durante el periodo otoño-invierno. Y por último, unas especies que han venido un poco a revolucionar la producción ganadera y animal en la región, que son las brásicas forrajeras. Me estoy refiriendo a coles forrajeras, nabos, rutabagas, ras forrajeros, que en el fondo nos permiten producir ese cultivo durante primavera-verano y poder mantenerlo como forraje en pie para pastoreo y alimentación durante el periodo otoño-invierno, y a muy bajo costo y muy buena calidad. Y lo que busca un poco hoy día la región, ¿no es cierto?, es tratar de diferenciarse. En eso están los productores, yo creo, hoy día principalmente abocados en poder tener esto, si se puede hablar de sello de origen o de denominación de origen, o al menos de alguna característica diferenciadora. Y la carne de Aysén se caracteriza, ¿no es cierto?, por ser una carne natural, asociada a estos sistemas productivos pastoriles al aire libre, una carne baja en grasas, con ácidos grasos poliinsaturados en buena cantidad, principalmente omega 3 y omega 6,
son carnes libres de hormonas, por lo tanto una baja artificialización de los sistemas, y con alguna posibilidad de tener algún sello de origen, como el concepto de Patagonia, Aysén, y un sello de calidad, digamos, que les permita diferenciarse, porque, como ven, nuestra masa ganadera es muy pequeña. La única alternativa que tenemos como productores, si queremos dar un salto hacia un mercado externo, es darle algún atributo distinto, ¿ya? Que nos permita, digamos, acceder a mercados de elite. Eso es básicamente lo que yo quería contarles acerca de la región, a grandes rasgos, términos generales de lo que es la región de Aysén, y ahora dejaría, digamos, a Pablo para que hable directamente ya de lo que es el tema de los ganados criollos. Voy a dejar de compartir la pantalla, y mientras dejo de compartir, si hay alguna pregunta o lo dejamos para el final, como ustedes quieran. Tú me dices, Rosita, cómo proceder. Bueno, Osvaldo, gracias por contextualizarnos a todos sobre esas condiciones tan agrestes que tienen ahí en la producción ganadera en Aysén. También dejarte un mensaje a ti como investigador y como miembro que eres de ella, en muchas bondades para prestables en condiciones agrestes. Entonces, una de las instituciones que tiene más experiencia en bovinos criollos es la Corporación Agropecuaria de Investigación Colombiana, Agrosavia. Entonces, muy interesante quizás generar algún vínculo entre INIA y Agrosavia para compartir información, ¿no? Por lo que hablábamos previamente, porque los bovinos criollos están en una condición crítica de peligro de desaparición. Y realmente ustedes tienen en este momento un tesoro ahí con esos criollos patagónicos, a esas condiciones, imagínate. Entonces ese es como el mensaje que te quiero dejar en nombre de Criollistas Convencidos, que tú como investigador te empapes más del tema e invites a otras personas de la región, a otros investigadores, a que conozcan, redescubran los criollos. Ok, gracias Rosita por el mensaje, lo tomo. Gracias. Y ahora le vamos a dar la palabra a Pablo. Pablo es un ganadero de esta región de Aysén. También es investigador, pero en otras áreas. Pero pues tiene una bonita historia. A Pablo lo conocemos en nuestra red de criollistas convencidos hace poco, como quizás unos 2, 3 meses, Pablo. Sí, yo creo que incluso puede ser un poco menos de 3 meses. Exacto. Entonces, en nuestra red de WhatsApp, Pablo ha sido pues muy bien recibido por nosotros y animándote siempre en nombre de nuestro grupo a que continúe siendo criador, a que comparta la información con personas que están a tu alrededor, con otros investigadores, otros productores, y que se animen a producir más criollos patagónicos, ¿no? Te dejo el auditorio, Pablo. Claro que sí. Ahí ya estamos viendo tu Eh, presentación. ¿La puedes ampliar? en eso estoy. Dame un segundito, por favor. Ok. Mientras Pablo termina ahí de organizarse, saludamos a las personas que nos están acompañando de Brasil, de Guatemala, de México, Argentina y Colombia y demás países que nos están viendo por Facebook y que están en Meet. Todas nuestras conferencias, una vez finalizan, son colocadas en nuestro canal de YouTube, que también se llama Criollistas Convencidos. También un saludo especial al Tecnológico Nacional de México, Campus Concal, que es la entidad de la cual yo soy parte como estudiante de posgrado,
y la universidad, el Tecnológico Nacional de México, Campus Concar, nos ayuda con la transmisión y difusión. Entonces, también un saludo a ellos por apoyarnos siempre. También a la Federación Americana de Criadores de Ganado Criollo, FAN Criollo, donde hay personas, asociaciones de Brasil, México, Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia y algunos productores de Paraguay, quienes a raíz del primer ciclo que hicimos, quisieron apoyarnos en este segundo ciclo. Entonces, para que todos ustedes sepan que existe una federación americana, que si hay alguna asociación de productores de ganado criollo que quiera vincularse, pueden quizás escribirme en Facebook y yo les puedo contactar con las personas que integran la federación. Ellos están ya preparando actividades también y a la larga es apoyarnos los unos a los otros, así como hoy queremos apoyar a Pablo, que sepas que no eres el único en el continente, que hay muchos Quijotes, somos muchas las personas que estamos trabajando y acá estamos para apoyarnos los unos a los otros. Listo, Pablo. Ok, puedo... no sé si ya se ve ampliada la pantalla. Sí. No, Sí, voy a... estoy viendo ¿No tu se ve pantalla, ampliada? pero no la estoy viendo ampliada. Pero igual se ve bien así, si la quieres dejar así. Ok, porque voy a hacer un intento más y si no la dejo así, ¿ok? Ok. ¿Ahí se amplió? No. Esperemos un momento. No. Tienes que buscar la copita que hay abajo a la derecha. La Es que copita. tiene un... Básicamente, yo lo que voy a contar es la perspectiva de un productor ganadero sobre el bovino criollo patagónico. Mi nombre es Pablo Mata, como mencionó Rosita, y la presentación que voy a hacer tiene el siguiente contenido. Voy a hacer una pequeña introducción al criadero para que sepan dónde estamos, a pesar de que Osvaldo ya dio a conocer más o menos la región. Ahora se van a ubicar probablemente un poco mejor sobre en qué sitio estábamos, las condiciones de clima. Voy a contar una breve reseña histórica de cómo fue el rescate de esta raza y cómo ha sido la conservación de esta raza, cómo fue que llegamos a rescatar estos ejemplares, desde dónde los obtuvimos y qué hemos hecho con ellos en alrededor de 30 o 40 años. También porque creemos que son algo especial, digamos, que no es solamente un ganado que por casualidad tiene otro color, etcétera, etcétera, sino que hay evidencia científica de que constituyen un recurso genético singular dentro de la región, singular y que además no está muy estudiado, con lo cual puede representar una herramienta productiva a futuro. Después las aplicaciones como productores que hacemos nosotros con este ganado. Nosotros somos productores de Aberdeen Angus, tanto para venta de reproductores como producimos carne, pero le damos una utilidad al ganado criollo y no es solamente
por gusto o por afición a esta rareza, digamos, sino que tiene aplicaciones y tiene aplicaciones que pueden llegar a ser muy interesantes desde el punto de vista económico, porque al final uno termina dejando los hobbies cuando los hobbies son caros y no producen. En este caso no es un hobby, la raza es una raza que tiene aplicaciones y tiene un potencial y representa ventajas. Y al final, un poco, y por eso lo puse con este signo de interrogación, ¿qué va a pasar a futuro con la raza aquí en estas partes del mundo? Bueno, voy a empezar. Nuestro criadero, ¿no es cierto? Nosotros estamos en el cono sur de Latinoamérica, básicamente estamos en uno de los valles interiores, que es la segunda figura al centro, ¿no es cierto? Está toda la zona de fiordos y canales que tiene una topografía muy complicada, donde no se desarrolla ganadería. La ganadería se desarrolla ahí donde está ese punto azul, que son valles interiores encerrados entre montañas, ¿no es cierto? Y pegados a la frontera con Argentina o cercanos a la frontera con Argentina. La zona de estepas es toda esa zona que se ve de color café claro, ¿no es cierto? Que son valles estepáricos hasta directamente estepa abierta, pero eso ya es parte de Argentina fundamentalmente. Nosotros estamos ahí donde está ese punto azul, que yo no sé si ustedes ven cuando yo muevo la manito sobre el punto azul. ¿Sí? Perfecto. Bueno, nosotros estamos ubicados ahí. Si hago una ampliación de esa zona, es justamente en un valle interior con una línea naranjita, y aquí he ampliado uno de ellos, pero básicamente son zonas de pastos naturalizados y sembrados, y también zonas de bosques y alguna parte forestal. Eso es lo que donde nosotros estamos. Con respecto al criollo, y bueno, y en realidad un poco la familia, ahí aparece mi papá, aparezco yo soy la tercera generación de ganaderos en esta región. El primero fue mi abuelo fue un inmigrante en esta región, como la gran mayoría de la población, que está en una región muy despoblada de Chile, y esa inmigración sucedió hace no más de 100 años atrás. Y todas estas personas que llegaron de distintos lugares de Chile y del mundo se dedicaron fundamentalmente a la ganadería. Ese es el caso de la familia nuestra, y como digo, yo soy la tercera generación dedicada a la producción ganadera. Nosotros producimos Aberdeen Angus, que son las fotos que se ven acá, ¿no es cierto? Eso es un lote de vaquillas de engorda, que hay unos terneros que están pasando por la manga, pero también tenemos a estos amigos que se ven aquí. Aquí estoy apuntando a uno desde atrás. Estos dos son terneros criollos, y no están ahí, como digo, por casualidad, sino que están ahí porque tienen una razón, tienen una utilidad dentro del contexto nuestro, que es ser productores de Aberdeen Angus. Básicamente, como en los tiempos de la colonización, ¿no es cierto?, se introdujo ganado desde Argentina hacia Chile. O sea, Argentina, que eran grandes, son hasta el día de hoy grandes llanuras productoras de cereales y carne, en los tiempos de la colonización se extendieron hacia el sur del continente y llegaron hasta cubrir toda la Patagonia, y desde la Patagonia desde la Patagonia Argentina se introdujo el ganado que pobló los campos en esta región de Chile. Y básicamente fue ganado que era descendiente del ganado que habían traído los españoles, no sé, 400 años antes, y que era el ganado que hace 150 años poblaba los campos en toda la llanura argentina. Este ganado entra a la región de Aysén, y las primeras vaquerías en Aysén son con ganado de esas características. Pasa el tiempo, ¿no es cierto? Llegan otras corrientes, otras influencias, otros mercados, y ese ganado, que era ganado proveniente de la zona de España, de la península ibérica, es reemplazado por razas fundamentalmente de origen europeo, o alemanas, por la producción de leche, como el Holstein Friesian, o razas carniceras como el Hereford. El Angus todavía no tenía tanta participación. Y esas razas tuvieron tanto éxito en las ecozonas chilenas que desplazaron por completo al ganado que ya era criollo, o al ganado español naturalizado a los ecoclimas de Latinoamérica. Los desplazaron por completo, yo diría que en todo Chile y en la gran mayoría de Argentina. Pero la topografía tan complicada en esta región, que tiene
como vemos aquí, campos de hielo, fiordos, canales, montañas, precipicios, valles, pantanos, tundra, etcétera, etcétera, fue dejando algunos de esos ganados en zonas que son prácticamente inaccesibles y los dejó como ganado salvaje. Eso mismo sucedió en Argentina en algunas zonas. Entonces, lo que sucedió fue que se reemplazó todo el ganado, pero quedaron estos lunares genéticos en zonas inexploradas. Y ese ganado era el ganado que venía de España. En particular, quedó en dos zonas. En la Argentina, en una zona que se llama Lago Argentino, donde nosotros tenemos familia, como fuimos colonos en esta zona que entraron desde Argentina, dejamos familia allá, y esa familia se quedó en esta zona de los lagos del sur que se llama el Lago Argentino, también dedicados a la ganadería, y muchos años más tarde, en los años 70 más o menos y principios de los 80, unos profesores de la Universidad Lomas de Zamora en Buenos Aires empezaron a recuperar recursos genéticos autóctonos en Argentina y se pusieron a buscarlo, probablemente por influencia europea, porque estas son corrientes de valorización de los productos autóctonos fomentados por la FAO, ¿no es cierto? Y que los países con más recursos han utilizado para promover sus productos, para generar mecanismos de diferenciación, a veces barreras para arancelaria y a veces para proteger calidad, ¿no es cierto? La cosa es que en Argentina se tomó esta tendencia y se llegó hasta la Patagonia y ahí encontraron estos toros, que eran alrededor de 1000 o 2000 entre toros, vacas, en una zona inaccesible a la que había que llegar por barco. Había que cruzar el lago argentino, meterse en la zona de glaciares y a los pies de los glaciares se habían criado estos toros. Bueno, la familia de mi papá participó en esa cacería de toros y vacas salvajes para formar el lunar genético del bovino criollo patagónico junto con el profesor Rubén Martínez de la Universidad Lomas de Zamora y otras personas más que no recuerdo. Nosotros, como teníamos esta familia en Argentina, tomamos esos mensajes y nos dimos cuenta que había un valor ahí en lo que ellos estaban haciendo y que probablemente en nuestra región, por condiciones geográficas, podía haber sucedido lo mismo. Y nos pusimos a buscar. De hecho, mi padre y mi abuelo se recordaban que sí, que ese tipo de ganado antiguamente se veía, pero se había dejado de ver. Y fuimos también a zonas muy alejadas en el lago Higgins, cerca de del campo de hielo sur, y encontramos pequeños grupos de vacas salvajes y las fuimos, no nosotros, pero por encargo, cazando durante más de 2 décadas hasta que logramos juntar el único rebaño que existe en el sur de Chile de ganado bovino criollo. Este ganado, por eso yo le preguntaba a Rosita hace un rato si es que el ganado colombiano, por ejemplo, se había mantenido en las vaquerías en Colombia, el criollo colombiano. Bueno, este ganado en el caso chileno, y diría que argentino también del criollo patagónico, quedó a su libre albedrío en zonas de extremadamente difíciles condiciones de acceso, pero también de supervivencia. Entonces los mecanismos de selección natural ahí trabajaron a full. El que no era fuerte, el que no estaba capacitado, el que no resistía a los parásitos, el que no soportaba bien el frío, se moría. Y el ganado que se recupera de ahí es un ganado que tiene condiciones excepcionales, es un auténtico ganado todoterreno para la ecozona que tenemos en esta parte del mundo, ¿no es cierto? Bueno, así se formó el criadero que tenemos. ¿Cuáles fueron entonces las motivaciones? Por un lado, había una componente de romanticismo, ¿no es cierto?, por parte de mi papá, con los paisajes humanos que había visto cuando él era joven o niño, ¿no es cierto?, el tipo de ganado, la forma de vida, y por tener una muestra de eso, conservarla. Por otro lado, estaba la transferencia de tecnología a través de nuestra familia en Argentina, y por último, la información que uno obtuvo técnica que estaba relacionada a las políticas que básicamente promovía la FAO, que estaba diciendo no dilapiden sus recursos genéticos autóctonos porque ahí hay un pool de genes que el día de mañana puede servir y puede tener múltiples aplicaciones. Y con esas ideas de estos 4 predios que yo les mostré, destinamos uno para conservar esta raza. Y básicamente no la mezclamos nunca más con otras razas de ningún origen. Y bueno, eso puede traer problemas, ¿no es cierto?, de consanguinidad y hay que tener un plan de manejo un poco mejor probablemente que lo que hacemos nosotros, pero el mérito quizás está en que se ha mantenido este recurso intacto. Ahora, eso no es una ocurrencia nuestra, eso ha dado origen a algunas investigaciones acá. Yo
pongo el título de un paper donde nosotros participamos a través de proporcionar el acceso al ganado, pero está hecho por gente de la Universidad Austral de Chile hace unos 15 a 20 años atrás. El profesor Mujica básicamente condujo una tesis de grado para la caracterización genética del ganado que tenemos nosotros, y estuvieron estudiándolo, hicieron pruebas de marcadores moleculares y llegaron a este resultado. Yo no soy especialista en genética, así que probablemente si me preguntan detalles de esto no voy a poder responder, pero lo que sí puedo contar es que este es el árbol filogenético que se construyó como una primera aproximación a conocer esta raza en esas investigaciones, y lo que muestra es que esta rama de acá corresponde al bovino criollo patagónico. Estas es todas las otras razas de carne y doble propósito del sur de Chile. Estas son todas las razas lecheras del sur de Chile, y este árbol filogenético, que lo único que muestra es, dado un tronco común, cómo se diferencian genéticamente los grupos de animales, nos muestra que el bovino criollo patagónico realmente es una cosa que no tiene parentesco y que se desarrolló genéticamente o evolucionó por una ruta propia, con lo cual realmente no fue un resultado que nos gustó mucho, porque no habíamos estado perdiendo el tiempo, sino realmente habíamos hecho un rescate. También, dado que esta región se colonizó desde Argentina, surgió la pregunta si se trataba de una misma raza que estaba en los dos países o de razas distintas. La respuesta a eso todavía no es clara. Probablemente, lo más probable o casi seguro, es que tengan un gran nivel de parentesco, sean más que primos, incluso hermanos, pero hay algunas diferencias fenotípicas con respecto al tamaño, cuello, que no se explican solo por las variaciones estadísticas, sino que podría haber indicado que hay adaptaciones locales a un clima más seco y a otros climas que pueden estar más de tipo de montaña. Básicamente, este estudio es también de origen a un paper, y es de la tesis de Marcela Aracena. Esto lo estoy mostrando un poco para dar algún tipo de garantía técnica que el recurso genético que nosotros hemos recopilado y conservado constituye en realidad un recurso genético autóctono, auténtico, digamos, y no un capricho o una casualidad. Bueno, ahora voy a referirme un poquitito a qué usos le damos nosotros a este ganado dentro del sistema productivo. El principal uso es que, como es un ganado que tuvo una selección natural tan fuerte, tan potente, en zonas tan extremas cerca de los campos de hielo, es un ganado muy, muy rústico. Tiene un cuero muy grueso, le crece el pelo como una ovejita en invierno, son capaces de trepar, no los trepan los árboles, pero apoyarse sobre los árboles y alimentarse de ramas y de hojas cuando les falta el pasto. También pueden soportar relativamente bien periodos largos comiendo pastos marginales o de mala calidad. No necesitan dosificación, no necesitan tratamientos antiparasitarios, conviven de manera armoniosa con sus parásitos, digamos, y básicamente la principal característica que tienen es ser muy dóciles, ser muy, muy rústicos, tener unos índices reproductivos muy buenos, con terneros que nacen, salen corriendo al pie de la vaca, ¿no es cierto?, con un gran instinto de supervivencia, y son una raza que es muy útil para poblar campos marginales. Entonces, en este predio que nosotros tenemos, que es donde tenemos las vacas criollas, es un predio que tiene dificultades topográficas, como se pueden ver en las fotos, ¿no es cierto? Las vacas tienen que trepar hasta las zonas altas cuando se les acaba el pasto en las zonas más llanas, e incluso en esas zonas altas ya no tienen pasto, lo que tienen es ramas, y tienen que sobrevivir buena parte del invierno comiéndose esas ramas. Entonces es una raza que es muy rústica y sirve para el poblamiento de campos marginales. Esa es la primera, en zonas frías y templadas, esa es la primera utilidad que le damos como productores al bovino criollo. La segunda utilidad que le damos, como mencionamos, nosotros somos productores básicamente de Aberdeen Angus y algo de Hereford, pero fundamentalmente Aberdeen Angus. Ocupamos los toros criollos para encaste temprano de vaquillas, Hereford y Angus, o sea, vaquillas que habría que encastar a los 2 años y medio, las estamos encastando al año y medio, a los 14, 16 meses, cuando tienen un peso corporal apropiado, y las encastamos con toro criollo, porque el toro criollo produce un ternero que tiene un tamaño al nacimiento excepcionalmente pequeño,
y eso le ayuda mucho a un animal que tiene una anatomía pequeña a poder parirlo. Entonces, todas las vaquillas que antes las habríamos tenido comiendo un año entero para recién ponerles un toro, le podemos sacar un ternero un año antes. Obviamente no todas las vaquillas reúnen la condición corporal, se apartan el lote de las que tienen mejor condición reproductiva, pero de todas maneras el mantener esa raza ahí nos está produciendo una utilidad que difícilmente podríamos hacer con otra raza, quizás con algún toro Angus muy excepcional por facilidad de parto, pero a lo que uno gana facilidad de parto luego pierde otras características como tamaño de la carcasa, peso, ganancia diaria. Entonces lo que se hace aquí es ocupar el toro criollo y con eso la verdad que está muy bien. Se tienen resultados muy buenos y se tienen utilidades adicionales. A eso me refería con que esto no es muy bonito, pero no puede ser solamente un hobby o una afición romántica, sino que tiene que tener una componente económica que lo justifique para que sea perdurable en el tiempo. Por último, la otra aplicación que hacemos es producción de bueyes. Algo que podría parecer una broma, porque era, bueno, ¿cuántos bueyes se ocupan? No se ocupan muchos bueyes, aunque en algunas zonas, sobre todo en faenas madereras, se siguen ocupando bueyes en pequeñas faenas madereras, pero el buey también, aunque no necesariamente se ocupe para trabajar, se puede considerar como buey a un novillo que pasa los 3, 4 o 5 años. De hecho, en Europa se le considera bueyes a esos animales, aunque jamás han trabajado. ¿Por qué lo menciono como una característica? Porque esta es una región muy turística bueno, como toda Latinoamérica, ¿no es cierto?, por sus bellezas naturales, llega gente de muchos lugares y esa gente hay una moda con comer carnes maduradas y la maduración tiene sentido hacerla en animales relativamente viejos. Nadie madura, ¿no es cierto?, un novillo de 2 años y medio, pero un buey de 5 a 8 años sí se madura 30, 60, 90 días y es un plato que se vende carísimo. Entonces, una manera de rentabilizar la ganadería y de añadirle valor al producto es a través de la producción de bueyes. Y este tipo de animales no infiltra tanto la carne como el Aberdeen Angus, sino que pone la grasa por fuera, como se ve acá. Al ponerla por fuera le brinda una protección al músculo y lo vuelve un tipo de animal que es ideal para la maduración. Ahora, si consideramos además que es una raza autóctona, se le puede añadir un valor a, bueno, raza patagónica, carne madura, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos algunas experiencias con una carnicería local a la que eh, le entregamos carne y que hacen la maduración y la venden en hoteles y por el momento los resultados de eso han sido buenos. Todavía no existe un mercado maduro, pero todo parece indicar que las cosas, que puede ser un nicho pequeño de mercado adicional y que es bueno seguir apostando en esa dirección. Ahora, ¿qué viene a futuro? Personalmente, como somos los únicos productores que tienen un criadero formal que conserva esta raza, lo que nos interesaría es desarrollar estudiar más la raza, ver cuáles son sus características dentro de este pool de genes que es desconocido y poder desarrollar estrategias científicas para su manejo y su conservación. Eso requiere participación con universidades, centros de investigación, porque es algo que va más allá de lo que podemos hacer como investigadores, o sea, perdón, como productores. Y básicamente para que la raza no se deteriore genéticamente. También nos interesaría explotar algo que hizo mención Osvaldo y también comentó Rosita sobre una denominación de origen para productos cárnicos, pero en particular se puede pensar una denominación de origen seria para el bovino criollo patagónico porque hay evidencia a nivel genético que muestra que es algo distinto, que son esos arbolitos filogenéticos que mostré anteriormente. Entonces eso no solo es darle un respaldo científico al tema, sino que puede ser una estrategia comercial. Eso es lo que pensamos, eso es lo que nos gustaría ver. Y por último, para que esto tenga sentido, tiene que haber más productores interesados en criar esta raza. Hay gente interesada, hay gente que se lleva toros para hacer encaste de vaquillas, hay gente que se lleva bueyes, pero todavía no puede competir con razas como el Angus o el Hereford porque las preferencias internacionales van en esa dirección. La gente, si uno le dice criollo patagónico, dice, ¿qué es eso? En cambio le dice Angus y Angus es algo que uno separa en la China y en la China saben que es un bife Angus. Entonces contra razas establecidas y que tienen
muchas décadas de mejoramiento genético, de promoción, es difícil competir, pero a nivel local hay una posibilidad de hacerlo. A lo mejor no se puede pensar en exportar esto, pero sí venderlo como un producto regional. Y aunque no sea el criollo, puede ser el criollo y sus híbridos, porque seguramente algo les va a aportar. Y básicamente eso es lo que tenía para mostrar. No es una charla muy técnica y les menciono que en estos momentos la foto del predio donde nosotros estamos aquí a 30 kilómetros de Coyhaique, esta foto es una foto reciente. Estamos más o menos como con unos 40 centímetros de nieve. Anoche hubo 11 grados bajo cero. En esas condiciones se crían estos otros animalitos y hasta acá han prosperado bien. Bueno, algunos se mueren igual en invierno por enfermedad, pero no por frío. Eso es, muchas gracias por su atención y muchas gracias por la oportunidad de participar de esta red y a Rosita por todos sus esfuerzos y sus desvelos para invitarnos y coordinar toda esta actividad. Ujú. Gracias, Pablo. Muy interesante tu charla hoy y tanto la de Osvaldo también. Hemos aprendido un poco más de nuestro continente. Y yo acá noté unas características que tú dijiste de tus criollos, consumo de forrajes toscos, el cambio de pelaje, la piel gruesa, el uso de los criollos en novillas, de toro criollo en novillas, el tamaño pequeño en la facilidad de parto, la producción de bueyes y la oportunidad que tienes de carnes maduradas. Entonces todas estas características las comparten las demás razas criollas de América. Entonces es una evidencia más de la adaptación de estos animales en nuestro continente, ¿no? Entonces, felicitarte a ti, a tu familia por continuar en ese esfuerzo. Me dejó un poco pensativa lo de quizás que tengas que buscar otras fuentes genéticas, quizás tengas que contactarte con Asocriollo Argentina, porque en algún momento vas a necesitar renovar la sangre, cambiar o generar otra familia. Entonces sería muy, muy interesante ese contacto que lo... Sí, tengo contacto con algunos productores, incluso con este señor don Rubén Martínez, y lo que pasa es que por alguna razón que no tengo claro, en Argentina hubo una moda muy intensa un par de años con el criollo vuelve a la pampa, etcétera, etcétera, y eso ha decaído un poco y nuevamente está quedando en zonas marginales. Yo creo que la presión comercial por las razas dominantes ahora es muy grande, pero es efectivo lo que tú mencionas y nosotros es una necesidad que tenemos si queremos que conservar este recurso sin deteriorarlo, es o buscar un especialista que nos ayude a mantener relativamente no dañada una población pequeña. Yo sé que eso es posible. Conversé una vez con un profesor de España que me dijo que nosotros tenemos alrededor de solo 100 vacas criollas, es un grupo pequeño, pero me dice que para esa cantidad es posible conservarla, pero hay que estar haciendo análisis genéticos permanentemente. Y la otra opción es poder importar dosis de inseminación o embriones desde Argentina. Lo que pasa es que las barreras sanitarias con nuestros vecinos no son triviales. Tenemos complicaciones en ese sentido acá. Todos tenemos esas complicaciones, pero hay que buscar la estrategia, ¿no? Hay que buscar la estrategia. Bueno, ¿alguna persona en la sala de Meet que quiera hacerle alguna pregunta a alguno de nuestros dos expositores? Pablo, Doctor Manuel. Sí, don Manuel. gracias. Muy interesante y muy apasionante, porque esos temas son temas muy bonitos. Y además que se vuelven buenos y además que se vuelven productivos. Agrosavia tiene un sistema rotativo para evitar la consanguinidad, que a pesar de que hay unos criollos en Colombia que tienen buena cantidad, hay unos que son de muy poco. Y por ejemplo el chino santanderiano lo están tratando de recuperar y ellos tienen unos sistemas rotativos en 8 circulares de 8 grupos, donde ellos, pues si repite la consanguinidad, la repite dentro de 8 generaciones. Entonces, yo creo que podrías buscar por ese lado
para ver cómo solucionas el problema de la consanguinidad. Lo otro que me llamó mucho la atención es que en el ganado blanco y negro que tienen, nosotros en el blanco orejinegro tenemos unas variedades que las llamamos azul y pintado, que son muy parecidas, impresionante. Y en nuestro cruzamiento del blanco orejinegro con el cebú, también sale con esa característica, con esas pintas blancas y negras que nosotros las llamamos ganado bandera. ¿Usted se refiere a la mancha blanca sobre el lomo y que parece que tuvieran botas puestas con la panza también blanca? Sí, 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 sí. ese ganado, sí, aquí lo llamamos yaguané, no sé de dónde viene el vocablo, pero es muy parecido a las vacas berrenda en rojo y berrenda en negro que existen en España. Eh, Exacto. yo creo que de ahí debe venir ese tipo de, esa forma de manchar el ganado, digamos, el color del ganado. Sí, sí, eso lo vemos mucho nosotros también en el blanco orejinegro. Ah, lo más probable es que tengan parentesco, porque el ganado que tenemos nosotros acá es fenotípicamente muy parecido, salvo por el largo de los cuernos, con el Texas Longhorn que hay en el sur de Estados Unidos. Ajá. Salvo el tamaño de los cuernos, el resto del ganado se parece muchísimo en colores, en forma del cuerpo, etcétera, etcétera. Sí, eso tiene sus ancestros, eso tiene sus mismos orígenes. Claro, eso habla de un origen Ujú. común, exactamente. Sí, señor. Ahora, hay una característica bien curiosa en el ganado que tenemos que no la tiene ningún otro ganado acá, del que existe acá, que las vacas tienen la cola larga y la descansan sobre el lomo. Es como, la hacen un rollito y el rollito queda puesto sobre el lomo. Y eso no lo hace ninguna de las otras vacas que existen acá, ninguna de las otras razas. Entonces uno de repente ve una vaca y la vaca enrolló la cola y esa cola está puesta Eso sobre el lo lomo. hace también el Que es, búfalo. es así. Sí, el búfalo también Hacen un hace esa rollito y el curiosidad. rollito queda puesto sobre el lomo. Hacen eso estas vacas y de las otras vacas que hay en esta región al menos ninguna, digamos. Ahora Es un puede que Bueno, tenga método que ver. para espantarlos, es un método para espantar los insectos. Ajá, ajá. Acá nosotros tenemos una peste introducida que es la mosca del cuerno. No es porque ataque los cuernos de las vacas, sino que la mosca misma tiene cuernitos, entonces le llaman mosca del cuerno, pero que no es de acá, con el cambio climático, porque acá igual hace más calor que cuando yo era niño, y según mi papá, que cuando él era niño, y etcétera, etcétera. Entonces, esa peste, digamos, se ha introducido y ha prosperado en algunas zonas. Sin embargo, al animal criollo no le hace daño por el grueso del cuero. Al parecer, la picada de estos animalitos no traspasa los cueros gruesos. Y bueno, tienen una serie de ventajas que otro ganado que no es tan rústico no tiene. Sí, así es. Aquí también tenemos bueno, la mosca del cuerno, también la tenemos. Y antes de 1980 o 1970, 80 no existía sino en la costa atlántica. Y del 80 por acá invadió todo el país. Ajá, mire, mire. bueno. Pablo, don Manuel, él es juez de bovino criollo colombiano, específicamente de la raza blanco orejinegro. Entonces, pues también su familia y él han sido criadores por mucho tiempo. Entonces, por eso Claro, lo cuando tiene se tan... pase el COVID sería bonito organizar un viaje para conocer distintas experiencias en países, en un grupo, conocer los ganados, etcétera, etcétera. Bienvenido, bienvenido. Aquí en el Viejo Caldas, lo que llama el Viejo Caldas o Eje Cafetero, aquí en Pereira hay unas ganaderías muy importantes de blanco orejinegro y sería muy interesante que las conocieran. Acá, Incluso en el blanco orejinegro también sacan bueyes. Ellos tienen unas líneas y hacen concursos de bueyes. Y son de zonas de montaña, de zonas también frías, o sea, tendrías ahí unos primos de tus patagónicos. Sí, en la zona de Antioquia, en la zona de Antioquia, en Medellín, las ganaderías de leche que son en montaña sacan la leche en los bueyes, bueyes casi todos blancos y negros. ajá, acá el ganado criollo que hay
se caracteriza por ser muy, muy dócil, pero muy dócil, es increíblemente dócil. Sí. Excepto quizás cuando el ternero es recién nacido, hay ahí unos 15 a 20 días cuando la vaca se vuelve agresiva. Eh, si uno va de a pie, no, porque no, el vacuno por lo general a uno no lo identifica como un depredador, pero si uno anda con perros, Ah, sí, claro. puede ser un poco peligrosa la vaca. Ajá, claro. Pero pasado ese tiempo en que el ternero no necesita tanto el cuidado de la madre, el ganado es muy, muy manso. Y por eso mismo que los buscan para bueyes, digamos, porque es fácil adiestrarlos. Sí, el adiestramiento es muy fácil. Bueno, a los dos, a Osvaldo y a Pablo, le mandan saludos en Facebook. Don Carlos Rueda, él es criador de chino santanderiano, una raza que estaba en peligro de extinción. Ya han hecho muchos esfuerzos, de la que estaba mencionando también el doctor Manuel. Entonces, dice que muy buena historia de su ganadería. También está cazador en días de los criollos con ese F1, es el destino productivo de esas crías. Perdón, me perdí la última parte de... Hubo algo de interferencia. Hacen una pregunta. Sí. ¿Qué haces tú con las crías de criollo por Angus? Esa es una ¿Cuál es el destino de esa es ellos? una muy buena pregunta porque nosotros hemos medido, esa es una realmente buena pregunta, de hecho tenía pensado hacer el comentario en la presentación y después se me pasó. Nosotros hemos hecho algunas pruebas de cómo rinden novillos criollos puros, criollos por Angus y Angus puro. Y la diferencia para el tipo de animales que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Esto es todo muy relativo a lo que cría cada persona, pero en el caso nuestro, los novillos Angus salen más o menos a entre 18 y 24 meses con 530 kilos promedio, que es un animal bastante pesado. Los novillos criollos por Angus, 50%, con madre criolla, salen con 30 kilos menos y una composición a la canal que no varía mucho con relación al Angus puro. Y los novillos criollos puros salen con 80 kilos menos y una composición de canal que sí varía con respecto al Angus, pero la carne es igualmente aceptada en el mercado, ¿eh? No recibe ningún tipo de castigo. Y en el plato sí se nota, no hay diferencia de sabor, pero sí se nota que el criollo infiltra menos que el Angus. Eso es, en las razas que hay acá es indiscutible. Ahora, a nivel de mercado no sufrimos ningún tipo de discriminación racial. Si el animal está bien terminado y tuvo una buena crianza y la labor en el matadero es apropiada, no hay problemas luego en la comercialización y el consumo. Ahora, esos 80 kilos menos que tiene el novillo terminado criollo, uno dice, chuta, tengo 80 kilos menos. Sí, produje 80 kilos menos, pero con una vaca madre de ese novillo que pesa 200 kilos menos que la vaca Angus. Entonces quizás incluso con un novillo más liviano termino siendo más rentable porque tuve que mantener todo un año muchos menos kilos de vaca madre. Entonces, para mí lo ideal es tener un rodeo de vacas criollas que son poco exigentes y encastarlas con toros Angus y sacar un producto media sangre que, si bien es cierto, no es lo mejor que podría tener, pero sí está muy cerca del óptimo económico. Crío un rodeo de vacas que es fácil de mantener y para un producto que tiene una calidad aceptada por el mercado y que, si bien es cierto, no es de lujo, se produce a costos bajos. Muy interesante lo que tú nos estás diciendo, porque, por ejemplo, los criollos están teniendo bastante auge en zonas tropicales de temperaturas muy cálidas, pero también nuestros países tienen zonas de temperaturas muy frías, ¿no? Entonces, no es tan usual cruzar nuestros criollos con otras razas europeas, pero tú nos estás dando un buen ejemplo que tus criollos patagónicos con Angus te están funcionando muy bien y obviamente te va a ser más rentable porque estás produciendo más kilos por hectárea. Cuando tú haces ese ejercicio,
vas a tener más kilos de animal por hectárea. Entonces, muy interesante ese mensaje que nos estás dejando. O sea, tenemos una alternativa más con los criollos para zonas frías, como le denominamos en Colombia, para zonas templadas. Para nosotros definitivamente es una herramienta productiva, no es un hobby o un asunto exótico, tiene aplicaciones interesantes. En campos que son más difíciles, la vaca madre criolla funciona mejor, y en campos de mejor calidad, donde las vacas Angus o Hereford funcionan bien, encastar las vaquillas con el toro criollo asegura un ternero extra, que eso también es significativo, al menos en el lote de vaquillas que va a quedar para primer encaste. Se obtiene un ternero antes, y es un ternero que no es de mala calidad, para nada. No es lo mejor. Y evitas Y se problemas de evita, disociación. sí, normalmente hay un 4 o un 5% de vaquillas que hay que luego asistirlas, pero eso te va a pasar siempre. Eso te va a pasar siempre. Y si se te llegaran a morir esas vaquillas, bueno, se te muere un 4 o un 5% de las vaquillas, pero sacaste el otro 80% de terneros que te justifican esos costos y te los compensan largamente. Entonces, es una buena herramienta el criollo, más allá de que uno diga, me gusta esta raza. Objetivamente hablando, los números eso es lo que indican. Exactamente. Los números nos dicen las verdades de los bovinos criollos. Bueno, no sé, alguna otra pregunta que estén en Meet, en Facebook, o si no, pues, para ir despidiendo a nuestros invitados. Vamos a revisar acá en Facebook si hay otra pregunta. Por el momento no. Y no sé en Meet si hay alguna otra pregunta o algún comentario que quieran aprovechar en este momento. No se animan. Bueno, entonces pues les damos muchas gracias a Osvaldo y a Pablo por haber preparado esta charla didáctica para nosotros. Es muy interesante conocer más. Ustedes hoy nos han enseñado otra información, otras bondades, y eso se los agradecemos mucho desde el grupo de criollistas convencidos. Al público que nos está viendo hoy, e invitarlos la próxima semana. La próxima semana tenemos 2 charlas, igual jueves y viernes a las 5 de la tarde hora Colombia, sobre Artón del Valle. En Colombia existe una estrategia que se llaman mesas técnicas por raza, ¿no? Entonces vamos a tener la oportunidad de compartir con personas de la mesa técnica de Artón del Valle, que nos van a contar cómo funcionan, ¿no? Entonces, muy interesante porque es una metodología que puede ser difundida en otros países para cada una de las razas que existen. Y el día viernes nos va a acompañar, pues, uno de los expertos más ponderados, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, que es el doctor Germán Martínez Correal. Entonces, pues invitado Pablo, invitado Osvaldo también la otra semana poder escuchar sobre todo la conferencia del doctor Germán, de una persona que fue investigador y ya en finalizada su etapa de investigador se ha dedicado a la producción y a la gestión. Entonces, una persona que nos comparte mucho conocimiento. Lleva más de 50 años de experiencias con criollos. Entonces, es muy importante escucharlos. Y a los demás, siempre recordarles que todas las conferencias están disponibles en YouTube, en Criollistas Convencidos. Esta fue nuestra conferencia número 12. Entonces ya tienen un bastante archivo para desatrasarse y aprender un poquito más. Bienvenido siempre y muchas gracias por la atención. Gracias Osvaldo, gracias Pablo. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y a todos los que estuvieron escuchando. Gracias. Saludos a Chile hoy. En su nombre, muchas por gracias. México y por Colombia y por todo Sudamérica. Chao. Bueno, buenas noches. Hasta luego.